Buenos días, inicialmente agradecer a Advance invitarme a estas sesiones de Clinical Lecture. Mi nombre es Beatriz Agulla y soy residente de primer año en Patología Clínica. Y hoy os voy a hablar de esta charla titulada de la difusión al diagnóstico en pequeños animales. El contenido de esta charla va a estar estructurado en estos 6 puntos. A modo de introducción hablaremos un poquito de las principales cavidades orgánicas del organismo, los elementos que las componen y las principales funciones de las mismas. Posteriormente hablaremos del tema de la charla, que son las efusiones, de su mecanismo fisiopatogénico y de cómo se clasifican, para a continuación avanzar en la citología de las mismas, las nuevas clasificaciones que nos propone la literatura. A continuación hablaremos de tipos específicos de estas efusiones, para finalizar hablando de las efusiones neoplásicas y el empleo de la citometría de flujo en su diagnóstico. Las principales cavidades orgánicas del organismo o cavidades serosas son la cavidad torácica o pleural, la cavidad abdominal o peritoneal y la cavidad pericárdica. En esta charla nos vamos a centrar fundamentalmente en las cavidades torácicas y abdominal, aunque también daremos algunas pinceladas de las efusiones en la cavidad pericárdica. Las cavidades serosas del organismo están compuestas por una monocapa de un epitelio simple especializado que se denominan células mesoteliales. Estas células mesoteliales tienen unas características especiales y es que presentan marcadores tanto de células epiteliales como de células mesenquimales, además de presentar unas microvellosidades apicales. En las cavidades torácica y en las cavidades torácica y abdominal, esta monocapa simple de epitelio se dispone rodeando las vísceras orgánicas y formando el mesotelio visceral, y rodeando las paredes de estas cavidades y constituyendo el mesotelio parietal. Las funciones principales de esta capa mesotelial es servir de barrera protectora frente a la fricción visceral y frente al daño físico, mediante la producción de ácido hialurónico y fosfolípidos, y también frente a la invasión de microorganismos. Además, estas células participan en el transporte selectivo de fluidos y células. Participan también en la inducción, modulación e inhibición inmunitaria y en la reparación y cicatrización tisular mediante la producción de macromoléculas y enzimas de tejido conectivo. Además, también participan en evitar la adhesión y diseminación de células tumorales. Estas cavidades se denominan serosas porque contienen una pequeña cantidad de líquido que es un ultrafiltrado de la sangre. Este líquido, aunque su composición y características varían un poco en función de la especie y de la cavidad orgánica, a grosso modo podemos decir que es un líquido de transparente amarillo pálido ligeramente turbio, que se caracteriza por contener una baja cantidad de proteínas totales, menos de 2,5 gramos decilitro, y un recuento de células nucleadas menor de 3.000 células por microlitro. La formación y el drenaje de este líquido en las cavidades orgánicas está regido por las fuerzas de Starling de presión hidrostática y oncótica. A modo de resumen, podemos decir que las diferencias de presión hidrostática y oncótica producen la salida de este líquido del lecho capilar al intersticio, y difunde desde el intersticio a través del mesotelio a estas cavidades, y posteriormente es drenado por la circulación linfática y devuelto de nuevo al plasma. La composición de este líquido va a depender de la permeabilidad capilar y de la capa mesotelial. En cuanto a la composición de agua, de electrolitos y de ciertos solutos no proteicos como la glucosa, la urea y la creatinina, va a tener una composición similar a la del plasma. Además, también vamos a encontrar en él células mesoteliales que exfolian, células del sistema inmunitario, fundamentalmente neutrófilos, linfocitos y macrófagos, y elementos de la inmunidad humoral, sintetizados fundamentalmente por esta capa mesotelial. Así vamos a encontrar ciertos elementos del complemento, inmunoglobulina G y péptidos antimicrobianos fundamentalmente.
¿Y cuáles son las funciones de este líquido? Su función principal es servir de lubricante para evitar la fricción visceral. Además, dada su composición, pues va a participar en el transporte de electrolitos y otras sustancias, como hemos comentado previamente. Y dada la composición de células y de componentes del sistema inmunitario, es una barrera inmunitaria muy importante frente a la invasión de ciertos patógenos y también de otros antígenos, como son las células neoplásicas. A nivel de la cavidad pleural, este líquido tiene una función muy importante en el mecanismo fisiológico de la respiración, ya que favorece el acoplamiento mecánico entre la pared torácica y los pulmones, lo que permite la transmisión de fuerzas necesarias para los movimientos respiratorios normales. Muy bien, y una vez que hemos repasado todos los elementos y las funciones de los mismos de estas cavidades orgánicas, vamos a centrarnos en el tema fundamental de la charla, que son las efusiones. ¿Qué es una efusión? Una efusión es el acúmulo anormal de fluido en cualquiera de estas cavidades. Es muy importante tener en cuenta que las efusiones son signos clínicos inespecíficos que se producen que pueden producirse por cualquier patología. ¿Qué patologías van a desencadenar este signo clínico? Pues aquellas que produzcan que el grado de filtración del fluido sea mayor que el grado de reabsorción del mismo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues como hemos comentado, la formación de este líquido va a depender de las fuerzas de Starling, pues el acúmulo va a ocurrir cuando se alteran dichas fuerzas. ¿Por qué se pueden alterar dichas fuerzas? Por aumentos de la presión hidrostática, con o sin disminución de la presión oncótica a nivel capilar o mesotelial, por aumentos de la permeabilidad vascular o mesotelial, o por daños directos tanto o en los vasos sanguíneos o en los vasos linfáticos, o finalmente directamente por daños o roturas viscerales. Muy bien, ¿por qué es importante clasificar estas efusiones? Como hemos comentado, es un signo clínico que está desencadenado por una enfermedad. Pues nuestro objetivo va a ser identificar la etiología de estas efusiones y para ello en medicina veterinaria clasificamos las mismas teniendo en cuenta el valor de proteínas totales que encontramos en el mismo y el recuento de células nucleadas en trasudados, trasudados ricos en proteínas y exudados. En la literatura encontramos 6 clasificaciones diferentes y como observamos en la tabla, a nivel de las proteínas totales más o menos son coincidentes. En lo que varían es establecer el punto entre trasudados y exudados en cuanto al recuento total de células nucleadas y las clasificaciones más empleadas son las 3 primeras. ¿Por qué es importante clasificarlas? Pues porque el mecanismo patogénico de los trasudados y exudados es diferente. Así, los trasudados van a ser efusiones en las que se producen por aumentos de la presión hidrostática o disminuciones de la presión oncótica. Entonces van a ser efusiones con bajo nivel de proteínas plasmáticas y baja celularidad nucleada. Mientras que los exudados se producen por aumentos de la permeabilidad capilar o mesotelial, producidos fundamentalmente por inflamaciones o daños directos en estas estructuras. Entonces van a ser efusiones con altos niveles de proteínas totales y de células nucleadas. Muy bien, pues una vez que tenemos nuestra clasificación vamos a poder establecer nuestra lista de diagnósticos diferenciales. Así los trasudados y trasudados ricos en proteínas incluiremos aquellos en los que se produzcan o aumentos de la presión hidrostática o disminuciones de la presión oncótica, mientras que los exudados pues daños en las estructuras capilares o en la barrera mesotelial y fundamentalmente se clasifican en infecciosas o no infecciosas. Sin embargo, la clasificación de las efusiones muchas veces pues, no es diagnóstica y el estudio citológico de las mismas es la parte más importante de su evaluación. A pesar de que en pequeños animales, para poder estudiar el contenido celular normal de este líquido en las cavidades serosas, necesitamos que haya una efusión, porque de forma normal no podemos obtenerlo, ¿no? Como en otras especies en las que sí que se puede obtener, como en rumiantes o équidos, y podemos establecer un poco las características normales de las mismas. A grosso modo podemos decir que los trasudados, su contenido celular es similar al de una efusión normal. ¿Qué vamos a encontrar citológicamente en un trasudado? Pues fundamentalmente células mononucleares, mesoteliales, macrófagos y linfocitos, y también una pequeña cantidad de neutrófilos, como observamos en esta imagen.
¿Qué ocurre en los trasudados ricos en proteínas? Pues celularmente son semejantes a los trasudados, lo que ocurre es que con el tiempo esa efusión va a producir una irritación que va a afectar fundamentalmente a la capa mesotelial. ¿Cómo va a responder esta? Sufriendo un proceso de hiperplasia que va a producir el desprendimiento de esas células mesoteliales a la efusión y que cuando estas degeneran, producen quimioatrayentes de células del sistema inmunitario que van a venir a eliminar esos restos celulares. Entonces se traduce en un aumento de esta celularidad, pero con signos de inflamación. ¿Cuáles van a ser estas? Pues un mesotelio reactivo, por ejemplo. Las células mesoteliales reactivas se caracterizan por tener un tamaño grande, por tener un citoplasma intensamente basófilo. En ocasiones encontramos ese halo rosado rodeando el citoplasma y alteraciones nucleares, incluso multinucleaciones. Los macrófagos, ¿qué características pueden tener en este trasudado rico en proteínas? Pues van a estar activados, van a presentar vacuolas en el citoplasma y restos celulares cuando eliminan esas células. Y en cuanto a los neutrófilos, se van a caracterizar por ser neutrófilos no degenerados y en muchas ocasiones los trasudados ricos en proteínas pues es la población celular predominante. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el tiempo estos trasudados ricos en proteínas, ese proceso irritativo lo que se traduce es en un aumento de la celularidad y de las proteínas totales y a veces pues lo confundimos o es muy difícil diferenciar un trasudado rico en proteínas prolongado en el tiempo de un exudado. Algunos autores consideran que el recuento de neutrófilos es el punto de corte para diferenciar exudados de trasudados y establecen que el punto de corte sea un 30% de neutrófilos. Sin embargo, un reciente artículo llevado a cabo en el perro ha demostrado que el recuento de neutrófilos en los trasudados, como podemos observar aquí, hasta un 53% de los trasudados mostraron más de un 50% del recuento de neutrófilos y un 69% de los mismos más de un 30%, por lo que consideraron que el recuento de neutrófilos tiene una limitada utilidad para diferenciar esos trasudados de exudados, tanto en valor absoluto como en porcentaje. En cuanto a los exudados, estos se clasifican en función del tipo celular predominante en neutrofílicos, cuando es mayor del 70%, macrofágicos o mixtos. Además, también vamos a tener abundantes células mesoteliales reactivas. Los exudados neutrofílicos se producen por un estímulo irritativo muy importante, como puede ser una infección bacteriana o una pancreatitis. Los macrofágicos y los mixtos los vamos a encontrar cuando tenemos un exudado neutrofílico que se está resolviendo o cuando tenemos un estímulo irritativo menos importante. Cuando sospechemos que estamos frente a un exudado séptico, bueno, si lo observamos citológicamente, es decir, si vemos los agentes bacterianos tanto, en el interior de las células, pues ya podemos asegurar que estamos frente a un exudado séptico. Cuando tenemos dudas, pero seguimos observando esas características en los neutrófilos de degeneración, por ejemplo, podemos recurrir a parámetros bioquímicos que tienen una alta sensibilidad para el diagnóstico de exudados sépticos. ¿Cómo es la diferencia de glucosa entre la sangre y la efusión? Cuando esta es mayor de 20 miligramos de decilitro, la sensibilidad diagnóstica de exudado séptico es prácticamente el 100%. También otros autores han utilizado la determinación del lactato en la efusión. Aunque hay un poquito de discordancia, hay autores que establecen el punto de corte en 2,5 milimolar por litro y otros en 4,2. Lo que sí que han determinado es que la medición del lactato en la efusión no es útil en el caso de los gatos, para determinar la presencia de exudados sépticos. No obstante, como ya hemos comentado, hay ocasiones en las que es complicado, ¿no?, diferenciar entre trasudados de exudados y su importancia es mucha, ya que nos ayuda a orientar nuestro diagnóstico, que es el objetivo, ¿no?, de estudiar las efusiones. En medicina humana se utilizan ciertos parámetros bioquímicos que tienen una sensibilidad muy alta, como son los criterios de Light. Estos criterios de Light estudian los niveles de lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que está en el interior de las células, cuando ésta se rompe, no hay daño celular, sale a la efusión. Estos criterios de Light establecen que cuando la lactato deshidrogenasa en la efusión
es mayor de 200 unidades internacionales, o el ratio lactato deshidrogenasa efusión suero es mayor de 0,6 o el ratio de proteínas totales en la efusión suero es mayor de 0,5, estamos frente a un exudado. Es decir, cuando se cumple alguno de estos tres criterios, estamos frente a un exudado, y los trasudados no cumplen ninguno de estos criterios. Estos criterios también se han utilizado en medicina veterinaria con resultados muy prometedores en cuanto al diagnóstico de las efusiones. Así, un estudio realizado en 2016 en efusiones tanto pleurales como abdominales de perros y de gatos determinó que la lactato deshidrogenasa es significativamente mayor en exudados y estableció un punto de corte utilizando el ratio lactato deshidrogenasa efusión suero menor de 0,5 para determinar la presencia de trasudados. Otro estudio llevado a cabo en gatos en el que se comparó la exactitud de utilizar estos nuevos criterios frente a nuestro sistema de clasificación tradicional de proteínas totales y de recuento de celularidad nucleada, se observó que la exactitud de estos nuevos criterios era de un 84% frente a un 53% de nuestra clasificación tradicional. Y para aquellos casos en los que todavía había esa discordancia, ¿de acuerdo?, fundamentalmente también en gatos con patologías cardíacas en los que se han tratado con diuréticos, el grado de exactitud es menor. En ellos se utilizaba el gradiente albúmina-efusión suero. Cuando este es menor de 1,4 miligramos decilitros, estamos frente a un exudado. Y la exactitud de esta medición, o sea, la sensibilidad, es de un 100%. Esto también se ha estudiado en el perro, comparando la exactitud de los criterios de clasificación tradicional frente a los nuevos, y se ha visto que estos criterios de Light tienen una exactitud también en el perro mucho mayor que nuestro sistema de clasificación tradicional. No obstante, un último artículo, un artículo muy reciente llevado a cabo tanto en efusiones pleurales como abdominales en perros, en los que se hizo un estudio de regresión lineal múltiple para valorar si utilizar parámetros bioquímicos unidos a ese estudio, unido a nuestra clasificación tradicional, aportaba mayor exactitud diagnóstica que utilizar solo nuestro sistema de clasificación tradicional. No observó diferencias estadísticamente significativas en cuanto a utilizar solo el sistema de clasificación tradicional. Lo que sí que observó es una gran sensibilidad diagnóstica, como ya hemos comentado, algunos parámetros bioquímicos, como es la albúmina y el colesterol. Además, determinaron que el recuento de proteínas totales tiene una muy baja exactitud y especificidad para diferenciar trasudados de exudados. Otra cosa muy interesante que realizaron en este artículo es comparar la precisión de los sistemas de clasificación que hay propuestos en medicina veterinaria. No teniendo en cuenta el recuento de proteínas totales, que determinaron que la exactitud y la sensibilidad es muy baja, centrándose solo en el recuento de células nucleadas, determinaron que el sistema más exacto es el propuesto por Boni y colaboradores, estableciendo un punto de corte para diferenciar trasudados de exudados en 3.000 células nucleadas. ¿Y qué podemos sacar de este artículo? ¿Qué podemos concluir? Que nuestros sistemas de clasificación tradicional son óptimos para diferenciar trasudados de exudados, pero que cuando tengamos dudas contamos con parámetros bioquímicos con gran sensibilidad diagnóstica y tenemos que recurrir a ellos y tener en cuenta que este es el punto de corte en cuanto a la celularidad nucleada más exacto. A continuación vamos a hablar de los tipos específicos más comunes de las efusiones. Vamos a hablar inicialmente de las efusiones hemorrágicas. Teniendo en cuenta el recuento de proteínas totales y de células nucleadas, estas suelen ser clasificadas como exudados. Consideramos que una efusión es hemorrágica cuando el hematocrito es mayor del 10%, aunque cuando este ya es mayor de un 3%, ya se considera que hay un cierto componente hemorrágico. Estas pueden ser clasificadas en agudas o crónicas y se producen fundamentalmente cuando hay lesiones en vasos sanguíneos, neoplasias o en alteraciones de la hemostasia. No obstante,
En ocasiones, cuando realizamos, ¿no?, la obtención de la muestra, hay contaminación hemática. Entonces, ¿cuándo podemos diferenciar que estamos frente a una efusión hemorrágica o frente a contaminación hemática? Cuando observamos en la citología evidencia de sangrado, es decir, cuando observamos eritrofagocitosis o restos celulares o hemosiderina en los macrófagos. Pero tenemos que tener en cuenta que para determinar que la efusión es hemorrágica, el análisis de la misma tiene que ser muy rápido, ya que estos macrófagos de forma normal están activados y si dejamos nuestra muestra durante cierto tiempo, estos van a fagocitar eritrocitos. ¿De acuerdo? En cuanto a las efusiones quilosas, estas pueden ser clasificadas en trasudados ricos en proteínas o exudados en función de la cronicidad del proceso. Las efusiones quilosas están constituidas fundamentalmente por kilomicrones, que son lipoproteínas que se absorben desde los vasos linfáticos intestinales hasta el conducto torácico. Y encontramos nuestras vacuolas de grasa a nivel citológico y linfocitos de pequeño tamaño. ¿Qué ocurre? Que cuando estas efusiones quilosas también se prolongan en el tiempo, van a producir una irritación que va a atraer a células inflamatorias. Entonces vamos a empezar a tener una inflamación mixta, ya no vamos a tener solamente esos linfocitos de pequeño tamaño tan característicos. Incluso cuando tenemos animales en ayunas, en muchas ocasiones no vamos a observar esas vacuolas de grasa, por lo que en ocasiones es difícil diagnosticar citológicamente un quilotórax, una efusión quilosa. En estos casos, cuando tenemos dudas, nuevamente podemos recurrir a parámetros bioquímicos, en este caso los niveles de triglicéridos en la efusión. Cuando estos niveles son mayores de 100 miligramos decilitro, podemos decir que estamos frente a una efusión quilosa. O cuando los triglicéridos de la efusión son mayores que los del suero, considerándose el ratio para determinar una efusión quilosa 3:1. En cuanto a las efusiones asociadas a peritonitis infecciosa felina, estas se caracterizan por tener un alto nivel de proteínas totales, mayor de 4,5 gramos decilitros debido a esa vasculitis, y una baja celularidad. Citológicamente, las células predominantes suelen ser neutrófilos no degenerados y macrófagos, aunque también podemos tener otros tipos celulares como linfocitos de pequeño tamaño o intermedios. Y habitualmente lo que solemos encontrar es un fondo proteináceo, ¿de acuerdo? Y incluso a veces encontramos hebras de fibrina. No obstante, como ya sabemos, el diagnóstico de peritonitis infecciosa felina en muchas ocasiones es muy difícil. Para ello también podemos recurrir a ciertos parámetros y al inmunodiagnóstico. Por ejemplo, determinar los niveles de anticuerpos de coronavirus en la efusión. Cuando este ratio es 1:1600, pues podemos considerar que estamos frente a una peritonitis infecciosa felina o sospechar mucho, ¿no?, de esta enfermedad. También cuando el nivel de gamma globulinas en la efusión es mayor de 1 gramo decilitro, el ratio albúmina globulinas es menor de 0,9, cuando las proteínas totales son mayores de 8 gramos decilitros, cuando tenemos un test de Ribalta positivo, o también podemos hacer inmunofluorescencia frente a antígenos de coronavirus o PCRs. No obstante, ninguna de estas pruebas tiene una sensibilidad y especificidad del 100%, aunque el más preciso, digamos el más sensible, es el test de Ribalta. Finalmente vamos a hablar de efusiones producidas por roturas viscerales, como son el uroabdomen y la efusión visceral. El uroabdomen, de forma aguda, vamos a encontrarnos inicialmente con un trasudado, y citológicamente se va a caracterizar por un trasudado con células mononucleares. No obstante, dado el carácter irritativo de la orina, rápidamente va a haber una quimioatracción de células del sistema inmunitario y se va a transformar en un exudado donde los neutrófilos van a ser las células inflamatorias predominantes. En ocasiones podemos encontrar cristales de la orina, pero cuando tenemos dudas de si estamos frente a un uroabdomen, podemos nuevamente recurrir a parámetros bioquímicos, como es determinar el ratio creatinina efusión suero o el ratio potasio efusión suero. Cuando estos ratios son 1, 4, 2, 1, podemos considerar que estamos frente a un uroabdomen. En cuanto a las efusiones biliares, estas son exudados, dado el carácter altamente irritativo de la bilis.
donde citológicamente la célula predominante van a ser los neutrófilos y vamos a tener una gran cantidad de células mesoteliales reactivas y también macrófagos. Si observamos pigmento biliar o cristales de bilis tanto en el fondo como en los macrófagos, esto es un hallazgo patognomónico, ¿no?, de una efusión biliar. No obstante, en ocasiones no lo tenemos tan claro y podemos equivocarnos, no equivocarnos, sino que puede ser difícil de diferenciar de otros pigmentos como puede ser la hemosiderina. En estos casos podemos recurrir nuevamente a parámetros bioquímicos, es decir, medir la bilirrubina en la efusión. Cuando el ratio bilirrubina efusión suero es 2:1, podemos decir que estamos frente a una efusión biliar. Finalmente, las efusiones pericárdicas se caracterizan por ser trasudados o exudados en función de la cronicidad del proceso. La mayoría de ellas son hemorrágicas y en el perro están fundamentalmente asociadas a neoplasias, mientras que en los gatos a peritonitis infecciosa felina o enfermedades cardíacas. Citológicamente, una característica muy importante de las mismas es que vamos a encontrarnos una hiperplasia y una gran reactividad mesotelial. En perros, además, es importante comentar que, aunque no observemos por ejemplo, cuando utilizamos pruebas de imagen y no observamos una neoplasia, pero tenemos una efusión pericárdica, determinar los niveles de troponina cardíaca sérica se ha relacionado con la presencia de hemangiosarcomas en perro. Finalmente, vamos a hablar de las efusiones neoplásicas y el empleo de la citometría de flujo en su diagnóstico. La clasificación de las efusiones neoplásicas es muy variable. Estas pueden ser clasificadas como trasudados ricos en proteínas o exudados. A nivel, digamos que las neoplasias que más frecuentemente producen efusiones son el linfoma, sobre todo a nivel pleural, los adenocarcinomas y carcinomas, tanto a nivel pleural como peritoneal, y menos frecuentemente los sarcomas y los mesoteliomas, por lo que nos vamos a centrar fundamentalmente en las neoplasias que más frecuentemente están asociadas a efusiones. El linfoma es la neoplasia más frecuentemente asociada a efusiones. ¿Y qué es lo que solemos observar citológicamente? Pues observamos una población linfoide mayoritaria, de morfología grande, solemos observar bastantes alteraciones, ¿no?, bastantes atipias nucleares. No obstante, esto no siempre es así. En ocasiones la población neoplásica no es la población mayoritaria y no observamos muchas atipias, encontrando dificultad diagnóstica mediante la citología. En estos casos, los patólogos clínicos contamos con una herramienta muy útil en el diagnóstico de efusiones neoplásicas, como es la citometría de flujo. La citometría de flujo puede ser definida como una técnica de medición y análisis de las señales que resultan cuando un haz de luz incide en partículas en suspensión, ¿vale?, que fluyen de una a una. Es decir, cuando una célula fluye por el citómetro, inciden una serie de láseres en ella. Estos láseres primero nos van a dar información del tamaño y de la complejidad celular, obteniendo un citograma de dispersión, en el cual vamos a poder diferenciar nuestras poblaciones celulares, como he dicho, por tamaño y complejidad. Y además nos permite también conocer el inmunofenotipo celular. ¿Qué es el inmunofenotipo celular? El patrón de moléculas que definen una célula. ¿Y qué utilizamos para ver ese patrón de moléculas? Pues lo que más se utiliza fundamentalmente son anticuerpos monoclonales que se unen a esas moléculas de superficie intracelulares. Esos anticuerpos monoclonales suelen ir unidos a sondas fluorescentes y cuando los láseres del citómetro inciden en esa sonda fluorescente van a emitir fluorescencia que se va a reflejar en los citogramas de fluorescencia. Por lo tanto, si nuestra célula presenta esa molécula a la cual se va a unir el anticuerpo con la sonda fluorescente, pues vamos a observarlo en ese citograma de fluorescencia. Así, las efusiones son una de las muestras más aptas, digamos, para el empleo de la citometría de flujo, ya que tenemos nuestras células en ese medio líquido que va a permitir ese flujo laminar para poder emplear la citometría de flujo.
Y en el estudio de los procesos linfoproliferativos, afortunadamente en medicina veterinaria cada vez tenemos más anticuerpos monoclonales específicos que nos permiten llegar a caracterizaciones de esos procesos linfoproliferativos más precisas. Aquí os pongo un ejemplo de una efusión pleural de un gatito en el cual observamos pues, una población mayoritaria de unos linfocitos de tamaño grande gracias al citograma de dispersión y posteriormente utilizando diferentes anticuerpos monoclonales con los citogramas de fluorescencia diagnosticamos la presencia de un linfoma T CD8 positivo. En cuanto a los carcinomas y adenocarcinomas, que producen fusiones tanto a nivel pleural como abdominal, estas pueden ser primarias o secundarias. A nivel pleural, la neoplasia primaria más frecuentemente asociada es el adenocarcinoma pulmonar y para que se produzca una efusión, pues esta neoplasia tiene que invadir los vasos linfáticos o atravesar el mesotelio visceral. Y también lo que tenemos fundamentalmente son procesos metastásicos. Los más frecuentemente asociados a nivel pleural son el carcinoma ovárico y prostático o el carcinoma de células transicionales. A nivel peritoneal, estas efusiones se van a producir directamente por implantación de la neoplasia en la superficie peritoneal y las más frecuentemente asociadas son los colangiocarcinomas, los adenocarcinomas pancreáticos y ováricos y el carcinoma mamario y prostático. A nivel citológico, estas células se van a disponer en agregados, en ocasiones acinares. ¿Y qué características citológicas tienen? Pues que su citoplasma es intensamente basófilo y en ocasiones nos dificulta la observación de las características nucleares. Además, como observamos en esta imagen, hay una gran dificultad diagnóstica en muchas ocasiones. ¿Por qué? Dada la gran semejanza entre estas células carcinomatosas y las células mesoteliales reactivas y la presencia de un mesotelioma o incluso de los macrófagos. Si recordamos, como he comentado al principio de la sesión, las células mesoteliales tienen unas características especiales y es que expresan tanto marcadores epiteliales, destacando la citoqueratina, y marcadores mesenquimales, destacando la vimentina y la desmina. Bien, pues, como hemos comentado, la dificultad de diferenciar estos procesos en medicina humana y también en veterinaria, la técnica más empleada para su diferenciación ha sido pues, utilizar estos marcadores mediante el empleo de inmunistoquímica. Así podemos decir que los carcinomas expresan citoqueratina, vimentina es negativo o positivo muy débil y son negativos a desmina. El mesotelio reactivo es positivo a estos tres marcadores, tanto al epitelial, como hemos dicho, como a los dos mesenquimales. Y los mesoteliomas son positivos también a estos dos marcadores, tanto al epitelial, citoqueratina y a la vimentina, pero a desmina son o negativos o positivos muy débiles, ¿no? Por lo tanto, pues podríamos utilizar este panel para diferenciar estos procesos. Sin embargo, en medicina humana cada vez tienen paneles mucho más precisos con marcadores que tienen una sensibilidad ya 100% diagnóstica. Os pongo aquí un ejemplo del marcador epitelial ECAM. La determinación de la presencia de este marcador es 100% sensible de un proceso carcinomatoso. Sin embargo, en medicina veterinaria pues, la disponibilidad de estos marcadores es muy baja, no tenemos muchos marcadores y los que se utilizan fundamentalmente son cross-reactivos de humana. Actualmente, en medicina humana, como hemos comentado, la citometría de flujo, dadas sus ventajas frente a la inmunistoquímica, por ejemplo, nos permite utilizar un gran número de marcadores antigénicos de forma simultánea y hacer clasificaciones mucho más precisas que nos permitan diferenciar estos procesos. Pues bien, la citometría de flujo actualmente es la técnica que más se emplea para la diferenciación de estos procesos. Sin embargo, en medicina veterinaria, el uso de la citometría de flujo para la diferenciación de carcinomas, de adenocarcinomas en efusiones, pues está limitada a congresos o todavía no hay mucha investigación al respecto, dada, como he comentado, la ausencia de marcadores. ¿Y qué mensaje nos podemos llevar a casa de esta charla? Pues muy importante recordar que las efusiones son un signo clínico de una enfermedad subyacente, que es importante su correcta clasificación, ya que aporta gran información diagnóstica, que cuando utilizando los sistemas de clasificación tradicional tenemos dudas de su clasificación, existen
parámetros bioquímicos muy sensibles que conocemos ahora y que podemos utilizar. Que las efusiones neoplásicas en ocasiones suponen un gran desafío diagnóstico y que actualmente contamos con técnicas muy útiles como la citometría de flujo para el estudio y el diagnóstico de esas efusiones neoplásicas. Y nada más, muchas gracias.